Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Un viejo proverbio dice que todos los ríos van al mar, pero el mar no se desborda. Así, los recuerdos de muchos mexicanos, sobre todo de los capitalinos, muy probablemente, corren como ríos hacia el pasado y hacia una bahía. 20 kilómetros de playas donde nuestros hijos conocieron el mar, donde enamorarse era la puesta de un sol anaranjado imposible. Pie de la Cuesta, Caleta, Caletilla, La Roqueta, La Condesa, Icacos, Puerto Marqués, Revolcadero, Barra Vieja. Una ensenada que nos vio vivir a todos algunos de nuestros momentos más felices. Acapulco. Hoy la ciudad se encuentra destruida. Un huracán sin precedentes arrasó con todo. La gente de Acapulco no merece nuestra desmemoria. Hoy iremos a Acapulco, a sus letras, a sus historias. Ya en 1932, Vito Alessio Robles escribió en Acapulco, en la historia y la leyenda, que allí las piedras hablan del lenguaje augusto de la historia. Desde entonces, hasta la década de los 70, la bahía de Acapulco vivió su época de oro. Un esplendor que duró hasta hace pocos años, cuando la violencia ensangrentó sus calles y fue cada vez más notoria la pésima gestión de un gobierno tras otro y la voracidad de los desarrollos turísticos. El meteoro Otis ha sumado otra calamidad, una de las grandes, sobre la gente de esa costa en el Pacífico Oriental. Desde La Otra Aventura, dedicamos este espacio a todos ellos. Les enviamos un abrazo de letras y la máxima de Séneca: la adversidad es ocasión de virtud. Como escribió el poeta griego Giorgio Seferis, aquí terminan los trabajos del mar, los trabajos del amor. Aquellos que vivirán un día aquí donde acabamos, si la oscura sangre se alza e inunda su memoria, que no se olvide de nosotros. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Rosa Beltrán, autora de libros como La Corte de los Ilusos, Premio Planeta 95 y El Cuerpo Expuesto, escribió en el año de 2017, fíjese usted, para la revista de la universidad, un artículo titulado Acuérdate de Acapulco. Beltrán nos recuerda a quienes vivimos en la Ciudad de México durante las décadas de 1960 a 1980, lo que representaba en el imaginario aquel puerto. Dice Rosa Beltrán: durante mi infancia y adolescencia, Acapulco era el lugar del que todos hablaban cuando hablaban del paraíso. A Acapulco, escribe Beltrán, se llegaba en coche. En un trayecto de 8 horas infernales desde la capital, se pasaba por deslaves, piedras, algún letrero de cruce de ganado y curvas infinitas. Era un camino de agobio y asfixia, recuerda la escritora. ¿Cuánto falta?, preguntaban o preguntábamos los niños. Nos mandaban a ver el paisaje y, llegado el hartazgo, los padres soltaban la sentencia: ¿es lo único que saben decir? Rosa Beltrán cuenta que una vez en el paraíso se cumplía con el ritual matutino de la clase media vacacionista. Todos los miembros de la familia salían de sus cuartos del hotel o de sus bungalows, cargando cada uno su toalla, chanclas, algunos visor, los más pequeños llantas inflables que sus padres les ponían alrededor de la cintura. En su recuento personal, Beltrán coloca las botanas de playa, el refresco Yoli, las cervezas, las fuertes olas de la playa de la Condesa, los parachutes, la zona dorada, los clubes nocturnos como Le Dôme, Boccaccio o el Baby O. París estaba muy lejos, dice Rosa Beltrán, y Acapulco era entonces el lugar del amor, así como uno de los lugares más codiciados del mundo, visitado por Orson Welles y Rita Hayworth, por los Kennedy, Elizabeth Taylor, David Reynolds y Rock Hudson.
Acapulco perdió brillo hace ya algunas décadas. Los últimos años, el histórico puerto guerrerense se ha convertido, por desgracia, en lugar donde la violencia está a la orden del día. Dice Rosa Beltrán en el final de su texto, escúchela usted. ¿Qué fue del mito de modernización alemanista plasmado en Acapulco? ¿O es que no hubo modernización? ¿O a costa de qué otro Acapulco se construyó? Hoy es el conteo de muertos, la nota que oculta la imagen anterior de ese paraíso. Muerte en la costera, en el mercado de Chilpancingo, en los fraccionamientos y bares, en la periferia. Acapulco, el símbolo de lo que pudo ser. Rosa Beltrán. En el año 7 Caña, 1499 del calendario gregoriano, dice Miguel León Portilla, los guerreros de Ahuizotl, gran señor de México Tenochtitlan, contemplaron victoriosos y asombrados la enorme bahía de Acapulco. León Portilla sostiene que esta noticia nos la brinda el Códice Mendoza en su folio 13, donde podemos ver muchos templos quemados, símbolo de los lugares conquistados por Ahuizotl. Entre estos hay un glifo que representa Acapulco. 2 manos con sus antebrazos que están destrozando una caña. Arriba se ve el extremo inferior de una flecha. Al lado izquierdo de este y otros glifos que acompañan a otros tantos templos quemados, aparece la flecha ya mencionada. Dice León Portilla que la palabra Acapulco podría significar donde se lanzan las cañas o donde hay cañas grandes. Antes de los galeones que venían de Manila, menciona León Portilla, muchos otros viajeros, entre los que destaca Hernán Cortés, bajaron a ese puerto. En el libro La conquista y el mar, una historia global, Iván Valdés Bubnov cuenta que cuando Cortés regresó de su viaje a España en el año de 1530, tenía 5 navíos en proceso de construcción. 2 de ellos se fabricaron en Acapulco. Fue a partir del año de 1565 que, junto con Manila, en Filipinas, Acapulco se construyó como un puerto clave para el comercio marítimo entre América, Asia y Europa. Este derrotero fue descubierto precisamente por Miguel López de Legazpi, Esteban Rodríguez y el marino Fray Andrés de Urdaneta. Para aquel entonces había ya otros puntos de conexión marítima en el Océano Pacífico novohispano como la Navidad, Huatulco, Tehuantepec y Las Salinas. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios de Fray Andrés de Urdaneta, Acapulco era de todos ellos el más seguro. Grande, con buena agua, abundante madera, una comunidad indígena importante y una conexión privilegiada con la Ciudad de México. La realidad es que Acapulco estaba a tan solo 65 leguas de la capital virreinal y eso era una ventaja significativa con respecto a los otros puertos. Tras la Guerra de Independencia, el comercio marítimo con Asia se vio afectada y con ello Acapulco se perdió relevancia durante algunos años. Su actividad económica tuvo un repunte en 1848 con la fiebre del oro en California. Acapulco fungió entonces como depósito de carbón por parte de la compañía naviera Pacific Mail Symphony Company. También abastecía de agua y alimentos a las embarcaciones que así lo requerían. Un año después, justamente, Guerrero fue nombrado Estado soberano de la nación mexicana, separándose del Estado de México. Al comienzo de la historia de Acapulco como punto privilegiado del turismo, podría entonces fijarse en el año de 1927, cuando se construyó y asfaltó la carretera que conectó al puerto con la Ciudad de México. Poco después, en 1931, el presidente Pascual Ortiz Rubio promovió la construcción de un hotel, muelles, malecones y la pavimentación de calles. Fue en aquella década que se edificaron hoteles como el Hornos, el Mirador y el Majestic.
El golpe definitivo en este sentido sucedió durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Las obras que se llevaron durante su administración fueron la pavimentación del centro de la ciudad, la calzada La Costera, Gran Vía Tropical, el aeropuerto de Pie de la Cuesta, la carretera escénica y el embellecimiento de las playas de Caleta y Caletilla. En 1978 apareció Acapulco, el libro del escritor Ricardo Garibay, dueño de un oído privilegiado y de una pluma incendiaria. Garibay escribió una de las crónicas más memorables de la literatura mexicana. Los registros de Garibay en Acapulco pasan de diálogos que podemos escuchar con claridad a las descripciones precisas de una realidad frenética y a profundas reflexiones sobre la realidad social de sus habitantes. Personajes del mar y de la noche se suceden en las páginas de este libro. Ricardo Garibay nunca ocultó su cercanía con el gobierno. En los primeros capítulos del libro narra su encuentro con el gobernador Rubén Figueroa, oscurísimo personaje de la vida pública mexicana de los 70, quien le dice lo siguiente mientras nada en la alberca de su lujoso despacho y come rebanadas de melón. Bueno, mi dilecto amigo periodista y escritor y catedrático y todo lo demás, que han de saber ustedes que es mucho y muy bien desempeñado, porque aquí mi amigo es personalidad sobresaliente en la vida de la República. Viene a escribir un libro donde va a contar la verdad de Acapulco, y solo la verdad y nada más que la verdad, como dicen los ingleses, esos de Scotland Yard. ¿O no es así, Garibay? Las estampas que regala Ricardo Garibay sobre Acapulco realmente llevan al lector a la ciudad costera durante la década de los años 70. Desde el inicio, Garibay escribe lo siguiente: atiborrado, incesante, acesante, humanidad en una nuez, Acapulco es un corazón colorido, arabesco, sin fin, caleidoscopio, que no se aquieta nunca, ni en lo que va de un instante al que le sigue. Corazón hinchado de hermosuras y putrefacciones, violencia y deliquios. Es una furibunda y plácida espiral abismada en sí misma, en la dicha y el asco de su gira, en su centro y su alrededor, siempre hacia el fondo. Cuando la tersa naranja de sus auroras va haciéndose amarilla en el mar, en sus callejones y miradores y cuevas hierven aún oscuros encontronazos y suspiros, infierno y gloria. Acapulco es el ampón y el pescador, el humanista y el cuchillero, la oración y la marihuana. En esta crónica se puede rastrear el inicio del fin de la época de oro de la llamada Perla del Pacífico. Entre políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos, y toda la ciudad entregada a los tugurios, las drogas, el alcohol y los turistas extranjeros, poco espacio quedó para la vida, aún en un escenario que pareciera estar detenido en el tiempo. Escuche usted. Venir a vivir a Acapulco, a verlo vivir, escribió Garibay, es empresa a ratos sin sentido, porque el pequeño puerto que veías en una nuez se te aleja hasta el 1.000.000 de habitantes y parece que estos no paran jamás de día ni de noche. Y como de algún modo son vidas entreveradas, una te lleva a otra y estas a las de allá y etcétera, y tú no acabas de atar cabos. Acapulco, prestigio planetario, esa tilde gala del Pacífico, único bestseller de Como México no hay dos, anhelo punta de viaje de todo aquel que sueña vivir siquiera una semana en el deleite, 50 de gastos con cargo a la conciencia. Acapulco, desesperanza al futuro y certidumbre del minuto, atrapado en pleno vuelo, a pleno lodo. Acapulco, la mugre y la luz encantadora. Yo tengo aquí las ediciones completas de Océano que publicaron con Conaculta en aquellos años. Aquí viene Acapulco completo. Y en Cal de Arena publicamos hace algún tiempo este libro que hizo Josefina Estrada, que es una antología integral. Aquí viene una muy buena parte de Acapulco y de otros textos fundamentales de Ricardo Garibay.
En 1973, José Agustín escribió Se está haciendo tarde, final en Laguna. Esta novela fue probablemente el libro en el que Agustín logró consolidar un estilo propio, una prosa atrevida y un particular sentido del humor. Como los vagoneros de las letras, les traemos el inicio de esta novela ambientada en la vida acapulqueña de los años 70. Se está haciendo tarde, de José Agustín. Yo traigo aquí una edición de bolsillo. Quiero contarles que fue una de las primeras novelas que leí, asombrado de que la literatura pudiera ver tanto con la vida y de que la vida se viera reflejada en las letras. Eso le debo, entre otras cosas, a José Agustín. Escuche usted. Hacia el norte de Acapulco y dentro de sus límites, las playas Caleta y Caletilla forman una bahía muy pequeña. El mar allí es manso y benévolo. Las corrientes peligrosas se hacen sentir en mar abierto entre las playas y una isla, Roqueta, donde se alza el faro de Acapulco. Esta historia en verdad se inicia en Caleta, que con Caletilla vio momentos de gran prosperidad en la década de los años 50. Grandes hoteles, turismo internacional, los cabarets de moda se ubicaron allí. Sin embargo, cuando empezó la década de los años 60, las celebridades y el ruido se mudaron al sur de Acapulco. Nuevos hoteles, mejores cabarets y otra generación aún más desinhibida prefirió las olas agresivas de la playa Condesa, balcón a la Bocana, al mar abierto. En Caleta y Caletilla, solo vacacionistas de Semana Santa, ecos de gritos, botes anclados. A principios de los 70, algunos turistas adinerados y su cortejo de aventureros y codiciosos volvieron a Caleta. Playa risueña de manso oleaje, la tranquilidad. Allí ya no va nadie. Hay que ir. Muchos jóvenes playeros olfatearon. En Caleta se estaba creando un ambiente apropiado. Virgilio encontró allí su medio natural. Virgilio tenía 24 años y se sostenía vendiendo marihuana y drogas psicodélicas en pequeñas cantidades a hippies y aventureros. Muy bajito y muy delgado, pelo chino y corto, su mirada era alegre, tan colorida como sus camisas chillantes, una para cada día de la semana. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De la mesa de novedades, mire usted, nos han llegado 2 libros de Alfaguara. El primero es del escritor Hernán Lara Zavala, El último carnaval.
Bernal Arrazabala, como usted sabe, es uno de nuestros buenos, importantes, mayores escritores en México. Esta es una novela de iniciación, dicen sus editores, y a la vez de recuperación del tiempo, El paraíso perdido. Concentra la intensidad y la frescura de la juventud y a sus primeras veces, con esa otra intensidad, la de la nostalgia, la añoranza de todo lo que fue o todo lo que fuimos y que solo podremos recobrar a través de la memoria. He empezado a leerla, voy a seguirla leyendo. Es en efecto una novela de iniciación, mucho rock, desde luego de aquel rock de los años 50, la universidad, el amor. Esta novela va a ser una de las importantes en esta temporada. Y nos ha llegado de Beatriz Rivas, Voces en la sombra. Una novela de lo más interesante porque ha hecho Beatriz Rivas un trabajo muy interesante que cruza dos historias de amor. La primera de ellas es ni más ni menos que la de Juliette Drouet y Victor Hugo. Y la segunda de ellas es la de François Mitterrand y su amante. Van cruzando estas dos historias en una prosa muy notable, inspirada y bien puesta. Voces en la sombra, Beatriz Rivas, va saliendo, se va a presentar muy pronto. Si se encuentra usted este libro, llévelo, le va a gustar. Beatriz Rivas, Voces en la sombra. En 1851, Jules Pierre Hetzel, ante el tremendo éxito de su autor insignia, Julio Verne, decide publicar sus relatos cortos. Entre ellos, se cuenta un drama en México. La historia de dos bergantines españoles cuya tripulación se amotina y desvía el curso de las naves hacia México para vender las embarcaciones y el armamento que cargaban. Los amotinados sabían que México acababa de independizarse, por lo que bajan la bandera de la corona española del asta mayor e izan una imagen de la Virgen de Guadalupe que llevan entre la mercancía para atracar en Acapulco. Hace casi 200 años, Julio Verne escribió lo siguiente: altos peñascos abrigan las embarcaciones de todas partes y forman un puerto tan tranquilo que un extranjero que llegase por tierra lo creería un lago encerrado en un circuito de montañas. Acapulco en aquella época estaba protegido por 3 bastiones que le flanqueaban a la derecha, y la entrada de la rada estaba defendida por una batería de 7 piezas que en caso de necesidad podían cruzar en ángulo recto sus fuegos con los del fuerte de Santiago. Este, provisto de 30 piezas de artillería, dominaba la rada entera y desde él podía echarse a pique todo buque que intentara forzar la entrada al puerto. José Agustín no nació en Acapulco, pero fue registrado ahí. Pasó los primeros años de su vida en aquel puerto. Conoció el esplendor y la decadencia. La mucha noche de Acapulco, su sol inclemente en el día y sus sitios más sombríos. Los lugares turísticos tienden a los extremos. Un día todo es agitación, al siguiente no hay nadie. José Agustín escribió sobre Acapulco en 2 momentos. Con este libro que tengo aquí, Se está haciendo tarde, Final en Laguna, en la década de 1970, y con este otro, mire usted, 2 horas de sol, en la década de los 90. Son como 2 extremos en la obra de José Agustín. En 2 horas de sol, la ciudad portuaria se encuentra en medio de una tormenta tropical, así como usted lo oye. Los protagonistas de la novela son 2 hombres oriundos, que vienen del Distrito Federal, que trabajan en una revista llamada La Ventana Indiscreta y se encuentran haciendo un súper reportaje sobre Acapulco. Su labor periodística los lleva a recorrer hoteles, sitios históricos como el Fuerte de San Diego, oficinas de gobierno, antros y playas. Acapulco en 2 horas de sol es un sitio decadente y en franco deterioro. A lo largo del relato, los personajes se encuentran en situaciones donde queda evidenciado que en ese sitio antes paradisiaco, hace tiempo que pasaron sus mejores años y que las malas administraciones lo han convertido en un sitio con graves problemas económicos y ambientales. Déjeme leerle un poema, de algún tiempo a esta parte. De José Emilio Pacheco. El día en que cumpliste 9 años, levantaste en la playa un castillo de arena.
Sus ojos comunicaban con el mar, sus patios hospedaron la reverberación del sol. Sus almenas eran incrustaciones de coral y reflejos. Una legión de extraños se congregó para admirar tu obra. Veía sus panzas comidas por el vello, las piernas de las mujeres comidas por cuantas noches y deseos. Saciado por escuchar que tu castillo era perfecto, volviste a casa, lleno de vanidad. Han pasado 12 años desde entonces y a menudo regresas a la playa, intentas encontrar restos de aquel castillo. Acusan al flujo y al reflujo de su demolición, pero no son culpables las mareas. Tú sabes que alguien lo abolió a patadas y que algún día el mar volverá a edificarlo. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio, hoy no feliz, pero un espacio para las frases célebres. Escuche esta. Debe haber algo extrañamente sagrado en la sal. Está en nuestras lágrimas y en el mar. Khalil Gibran. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.